Bueno, pues buenas tardes a todas. Doy la bienvenida a nuestro expositor, el padre Francisco Ugarte Corcuera, a quien le agradezco nuevamente el acompañarnos esta tarde, con la seguridad de que lo que aquí nos va a exponer va a ser de gran utilidad para encontrar un sentido más profundo y definitivo a lo que es el sufrimiento en general que aparece como compañero en nuestra vida y más específicamente en estos momentos retadores con motivo de la pandemia. Me permito presentar al padre Francisco Ugarte Corcuera. El padre Francisco nació en la ciudad de Guadalajara, en nuestro país, y se especifica porque hay Guadalajara, España. Es licenciado en Filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Filosofía por la misma universidad, doctor en Filosofía por la Universidad de la Santa Cruz en Roma, es profesor de Filosofía en la Universidad Panamericana, principalmente pues sede México, Ciudad de México, y como ustedes saben, porque seguramente alguna vez han tenido un libro en sus manos de él, y si no, se los recomiendo ampliamente, también junto con numerosos artículos, pues tiene muchas publicaciones, menciono algunas de ellas: Del resentimiento al perdón, una puerta a la felicidad, un libro sobre la amistad, otro que es de mis favoritos, Vivir en la realidad para ser feliz. Y si ustedes buscan, pues encontrarán varios títulos más, de los cuales se los recomiendo ampliamente. También el padre Francisco ha impartido innumerables clases y conferencias sobre temas antropológicos y durante muchos años pues fue el vicario del Opus Dei para nuestro país. Me permito, antes de darle la palabra al padre Francisco, comentarles que él nos va a indicar en qué momento se abren las preguntas. Las animo a así hacerlas. Creo que tenemos que aprovechar a que el padre nos está acompañando en este tema tan importante. Y para tener un orden, hay dos formas: escribir su pregunta en el chat o abiertamente activar el micrófono, pero les pido levanten la mano o escriban en el chat o pongan en donde dicen reactions, ya ven que tienen la posibilidad de levantar la mano para realizar las preguntas con orden. Adelante, padre Francisco, muchas gracias. Muy bien, pues me da mucho gusto tener esta oportunidad de comunicarme con ustedes en estos momentos especiales que estamos viviendo, en los que por desgracia hay tanta gente que está sufriendo mucho y gente que pues está cerca de nosotros de una u otra manera y que quizá en muchos casos no encuentran una, digamos, como explicación, un sentido a lo que está ocurriendo, porque no es fácil encontrarlo. Y ese no encontrar un sentido al sufrimiento, pues agrava más la situación, porque si no se le encuentra el sentido al dolor, no se sabe qué puede derivar de positivo de esa situación, pues entonces puede convertirse en algo incluso, diría que hasta insoportable, ¿no? Yo voy a tratar de separar o de dividir, mejor dicho, el tema en dos partes. La primera tiene un enfoque de carácter puramente humano. En cambio, la segunda está más orientada desde una perspectiva espiritual o sobrenatural. Pero me parece que la primera parte es importante tomarla en cuenta porque muchas veces tenemos que enfrentarnos con personas, por ejemplo, que no tienen fe, que no creen en Dios, que no creen en Jesucristo, y por lo tanto los argumentos de carácter espiritual o sobrenatural pues no les dicen nada, mientras que si existen razones o argumentos humanos que ayuden a entender de algún modo, no de manera absoluta, pero sí de alguna manera, el sentido del sufrimiento, pues les podemos también a esas personas prestar
un servicio importante. Por otro lado, aunque nosotros tengamos la fe, que es un don de Dios, un regalo que Dios nos ha hecho, también necesitamos razones humanas para comprender las cosas. No creo que sea lo mejor recurrir solo al argumento sobrenatural o espiritual, porque podríamos caer en un cierto fideísmo cuando pues Dios nuestro Señor nos ha hecho de tal manera que podamos conjuntar en nuestra vida lo humano y lo espiritual. Y cuando eso se consigue, ambos niveles o ambos aspectos quedan fortalecidos. Cuando tenemos una explicación y una razón humana que nos orienta, el argumento sobrenatural está más reforzado, más apoyado y viceversa. ¿Recuerdan ustedes lo que decía San Juan Pablo II en aquella encíclica Fides et Ratio, fe y razón, que la fe y la razón son como las dos alas de un ave que para levantarse necesita las dos alas, la fe y la razón, que son complementarias. Pues en ese sentido, creo que podemos enfocar esta plática, comenzando, como les decía al principio, por las razones humanas y en la segunda parte pasaré al enfoque espiritual o sobrenatural. Entonces, está ya a la vista la presentación, ¿verdad? El tema es Sí. valor y sentido del sufrimiento. Vamos a ver, aquí está. Todos nosotros y toda la gente busca siempre la felicidad porque Dios nuestro Señor nos ha hecho para ser felices, ha puesto en nuestra propia naturaleza la inclinación a la felicidad, de manera que a cualquier persona que le preguntemos si quisiera ser feliz, pues nos daría una respuesta afirmativa, porque está incorporado, incluido ese enfoque en nuestra propia interioridad. Por lo tanto, como estamos hechos para la felicidad, cuando eso no se logra, cuando la vida no conduce hacia esa meta, pues es una vida que queda frustrada. Un autor que es Jorge Luis Borges, gran literato y poeta, escribió un poema en el cual decía lo siguiente: he cometido el peor de los pecados que un hombre puede cometer. No he sido feliz. Que los glaciares del olvido me arrastren y me pierdan despiadados. Mis padres me engendraron para el juego arriesgado y hermoso de la vida, para la tierra, el agua, el aire, el fuego. Los defraudé, no fui feliz. Pues es un lamento, una forma de expresar la frustración de una vida que no consigue su cometido. Y esta situación, por desgracia, pues se presenta en muchas personas que por no encontrar tantas veces, por no encontrar una explicación a la parte dura de la existencia. Es frecuente cuando uno se aproxima a quienes han desarrollado el tema de la felicidad, es frecuente descubrir que cuando llegan al tema del sufrimiento y del dolor, no tienen una respuesta clara. Y con frecuencia esos expertos suelen evadir el tema del sufrimiento porque no encuentran una respuesta suficiente. Les parece que el dolor o el sufrimiento es algo que frustra la felicidad, es incompatible con la felicidad. Pero eso quiere decir
que entonces nadie podría ser realmente feliz, puesto que todos, tarde o temprano, en la vida nos topamos con el sufrimiento, con el dolor, porque forma parte de la vida humana. Por eso es tan importante descubrir su sentido para que podamos hacer compatible ese dolor y ese sufrimiento con la felicidad que todos anhelamos. Existen dos tipos de sufrimiento. El sufrimiento físico, cuando duele el cuerpo, y el sufrimiento moral, que es dolor del alma. Creo que es muy clara esta distinción. Cuando nos duele el estómago, nos duele la cabeza, pues hay un sufrimiento físico. Cuando tenemos una pena porque ha muerto un ser querido, entonces experimentamos el sufrimiento moral, que suele ser ciertamente pues, más difícil de llevar en la mayor parte de las ocasiones, aunque el sufrimiento físico puede llegar a ser muchas veces terrible, pero definitivamente el dolor físico en la mayor parte de los casos puede tener un cierto control por vía médica o lo que sea. El sufrimiento moral es más profundo y en ocasiones más difícil de resolver. La pregunta entonces es, ¿hasta qué punto el sufrimiento es impedimento para la felicidad? Schopenhauer, que era un filósofo pesimista, negativo, ateo, pero muy agudo en sus análisis, decía lo siguiente: el dolor es el enemigo insalvable de la felicidad. Para este autor resulta el sufrimiento, el dolor, incompatible con la felicidad. Se llama enemigo insalvable. En cambio, este otro filósofo, Julián Marías, que era un hombre creyente, católico, de hace todavía algunas décadas, murió no hace mucho tiempo, dice lo siguiente: se puede ser feliz, radical y sustancialmente feliz, en medio de considerables sinsabores, privaciones o sufrimientos. Se puede ser feliz. Ya veremos cuál es ese camino, cuáles son las claves para conseguir que se pueda alcanzar la felicidad pues relativa que se puede lograr en esta vida, que no es absoluta, pero que sí es una felicidad real, a pesar de las situaciones dolorosas. La pregunta es, ¿por qué el sufrimiento? ¿Cuánta gente, iba a decir se hace, pero no nos hacemos esta pregunta? Porque no deja de tener un cierto carácter de misterio. No es fácil encontrar una respuesta. Es una realidad indudable, forma parte de la vida humana, pero el Papa Juan Pablo II decía, el hombre en su sufrimiento es un misterio intangible. Por lo tanto, no podemos esperar encontrar una explicación perfecta para nuestra inteligencia, porque estamos ante algo que tiene carácter en buena medida de misterio. Guardini, este teólogo, este pensador tan pues, agudo, decía lo siguiente: cuando esté ante el Señor, lo primero que le preguntaré es algo cuya respuesta no he encontrado en ningún sitio. ¿Por qué tienen los hombres que sufrir? No es fácil, por tanto, encontrar la respuesta. Es un misterio en cierta manera. Pero ese sufrimiento indudablemente que se hace más profundo si no se encuentra una respuesta satisfactoria al por qué. Entonces se puede convertir en algo que produzca, por ejemplo, desesperación. El sufrimiento está relacionado con el mal. Más aún, podemos decir que es un mal en sí mismo. El dolor
en sí no es bueno, pero puede ser transformado en un valor importante. Esto hay que entenderlo. Los masoquistas, pues sí, dirían que el dolor es bueno. Pues creo yo que no estamos de acuerdo en considerar que el sufrimiento o el dolor sea algo bueno en sí. Pero sí es importante tener presente, y esta es la buena noticia, que eso que es un mal en sí puede transformarse en un valor importante. Es decir, de ahí puede salir el bien. Y aquí vamos a ir encontrando pues una respuesta poco a poco a la pregunta de por qué el sufrimiento. El propio San Juan Pablo II decía, la alegría deriva del descubrimiento del sentido del sufrimiento. Es decir, que cuando se tiene la capacidad de descubrir que ese mal tiene un sentido, entonces, en lugar de la angustia o la tristeza, lo que se experimenta es alegría. Hasta ese grado se puede llegar a sentir alegría por encontrar el sentido y el valor del sufrimiento. Por eso les decía yo, vamos a ver en primer lugar cuál es el valor humano del sufrimiento y lo divido en 3 puntos. ¿Qué valor tiene para la inteligencia? ¿Qué valor tiene para la voluntad? ¿Y qué valor tiene para el corazón? Si el sufrimiento puede favorecer a la inteligencia, si puede favorecer a la voluntad y puedes favorecer al corazón, hacerles un bien, entonces ahí descubrimos que es algo valioso. Y posteriormente veremos el tema del valor espiritual, que ahora no me detengo ahí. Pues vamos al primer punto, el valor del sufrimiento para la inteligencia. Es indudable que cuando nosotros sufrimos, ordinariamente esa situación nos hace más reflexivos. Nos preguntamos cosas, nos planteamos cuestiones que quizá cuando todo iba bien no nos habíamos preguntado. Y ya el solo hecho de reflexionar es algo muy importante y valioso en la vida. Nos mejora, nos perfecciona como seres humanos. Hoy en día, ustedes como educadoras que son, pues lo constatan constantemente que uno de los grandes problemas que tienen las alumnas es que reflexionan poco. Toda la tremenda influencia de los recursos tecnológicos, pensemos en toda la influencia del Internet, redes sociales, etcétera, generan una mentalidad de inmediatez. Para todo se quiere tener una respuesta inmediata o se puede encontrar una respuesta inmediata si tiene siempre a mano el camino para encontrar esas respuestas, y eso hace que las personas reflexionen poco, no necesitan pensar mucho porque les vienen dadas las respuestas. Y esto es una cosa que no perfecciona a la persona, porque la reflexión es algo necesario en la vida para llegar a la verdad, para encontrar explicaciones de fondo, para llegar a las cuestiones importantes. Pues el dolor inclina a pensar, mueve a la inteligencia a reflexionar, con lo cual ahí ya vemos un beneficio. Y, por ejemplo, nos ayuda a reflexionar sobre nosotros mismos, a conocernos mejor. Cuando hemos sufrido en algún aspecto de la vida, hemos descubierto cosas de nuestro yo, de nuestra persona, que no conocíamos. Se nos hicieron más claras, por ejemplo, pues nos dimos cuenta, pongo el ejemplo negativo, de que éramos más débiles de lo que pensábamos. Nos venimos abajo ante un problema. O al revés, descubrimos que teníamos una capacidad de resistencia muy grande, como no nos la imaginábamos, nos conocimos más y ese conocimiento propio es un valor importante. Agudiza nuestra percepción también.
nos permite ver las cosas con más eh, penetración. Dice un refrán, cuando has llorado, lo ves todo con otros ojos. Qué cierto es esto, ¿verdad? Cuando hemos sufrido, cuando hemos llorado por alguien, pues eso nos permite ver como más desde dentro de nosotros mismos, más desde el corazón, lo cual implica o incluye una percepción ordinariamente más profunda y también más comprensiva. Espérate, que no sé qué hice. Otro punto es que la persona en el sufrimiento se hace más profunda, consecuencia de lo anterior. Al hacerse más reflexiva, pues también llega más al fondo de las cosas. Dice este obispo que fue muy famoso en los Estados Unidos, Fulton Sheen, learning comes from books, penetration of mystery from suffering. El aprendizaje viene de los libros, pero la penetración del misterio viene del sufrimiento. A través del sufrimiento penetramos de un modo diferente en realidades que de otra manera probablemente no podríamos comprender. Demanda también definir convicciones. Cuando una persona sufre, pues se da cuenta de que tiene que definir realmente en qué cree, de qué está convencida, qué es lo importante. Lo decía este otro filósofo, Tibón, cuando el hombre está enfermo, si no está esencialmente revelado, se da cuenta de que cuando estaba sano, había descuidado muchas cosas esenciales. Qué cierto es esto, ¿verdad? Y añade que había preferido lo accesorio a lo esencial. Yo creo que todos hemos conocido personas que eran muy superficiales y que después de una etapa de sufrimiento se han transformado, han cambiado, vivían para lo superfluo y después de pasar una temporada por algún proceso difícil, se dieron cuenta que no valía la pena vivir para lo superfluo, que había que centrarse más en lo esencial. Pues son beneficios, eh, son consecuencias que pueden perfeccionar nuestra inteligencia derivadas del sufrimiento. Paso al siguiente punto, que es el valor para la voluntad. Les dije inicialmente, o hace un momento, valor para la inteligencia, para la voluntad y para el corazón. Voy al segundo punto de esta parte del enfoque humano del sufrimiento. ¿En qué medida la voluntad se perfecciona o se mejora gracias al sufrimiento? Nos hace más humildes, nos puede hacer, porque todo esto no es automático, no necesariamente ocurre, pero cuando las cosas se enfocan bien, se dan estos buenos efectos. Una persona quizá era autosuficiente, creía que podía pues, lograrlo todo por sí misma, y de pronto pues, viene la situación dura de la vida y experimenta su debilidad. Y eso le lleva a ser más realista sobre sí misma y por lo tanto más humilde. A nivel más, digamos, global, daba la impresión de que la humanidad estaba en esta época posmoderna o en esta época del transhumanismo. Se pensaba que el hombre iba a dominar por completo su propia vida, que incluso gracias al desarrollo tecnológico iba a ser capaz de alargar indefinidamente la propia existencia, que iba a tener un dominio total sobre su naturaleza humana. Y de pronto se viene la pandemia de un pequeñísimo virus y la humanidad no sabe cómo controlar esa situación. Se experimenta de manera muy concreta la debilidad humana. Y eso creo yo que puede tener grandes beneficios a nivel también intelectual para darnos cuenta de que no podemos ser
autosuficientes, que somos limitados, seres que tenemos ciertamente condiciones, cualidades, pero también limitaciones, y no podemos perder eso de vista porque de la soberbia, de la autosuficiencia, suelen derivar ahí sí males más serios. La, el sufrimiento nos suele llevar, si lo enfocamos adecuadamente, a aceptar nuestras limitaciones, lo cual es síntoma, señal de humildad. Nos hace más solidarios. Cuántas veces quizá una persona que era muy egoísta, solo pensaba en sí misma, a partir del dolor, ha pensado en los demás. En estos momentos, a pesar de que estamos pues, muy aislados, ¿verdad? Físicamente, pero se ha notado tanta gente que desea apoyar a los demás precisamente por la situación de pandemia que estamos viviendo. Pues esto es algo también sumamente favorable. La fortaleza suele ocurrir como con los metales. Si a un metal se le pone un peso determinado, una de dos, o se rompe el metal o el metal se fortalece por la presión que está recibiendo. Al ser humano le pasa lo mismo. Cuando está sometido a una presión por el sufrimiento, por el dolor, se puede romper ciertamente, pero puede, por otro lado, también salir esa persona fortalecida. La clave está en saber manejar la situación aceptándola para que ese dolor no nos rompa y también saber apoyarnos, desde luego, como veremos, en Dios y en los demás para no sufrir solos. En tercer lugar, el valor para el corazón. ¿Qué beneficios puede traer el sufrimiento para nuestro mundo afectivo, para nuestros sentimientos, para nuestro corazón? Pues en primerísimo lugar, el sentimiento más importante, que es el amor, que no solamente es un sentimiento, el amor también es un acto de la voluntad, pero ciertamente es un sentimiento. Pues este sentimiento se potencia, se puede potenciar considerablemente con el dolor o con el sufrimiento. Cuando una persona está sufriendo, sale de sí misma si enfoca bien las cosas, porque también el sufrimiento puede hacer que la persona se concentre en su yo y se haga todavía más egoísta, puede pasar. Pero si es capaz de enfocar la situación hacia afuera de sí misma, el corazón se le ensancha por estar precisamente sufriendo, y se hace capaz de querer más a los demás, de comprender más a la gente. Nace en ella un deseo de darse. Es decir, que el sufrimiento puede provocar en nosotros una apertura, que es precisamente lo característico del amor, apertura hacia los demás. Lo contrario exactamente al egoísmo. Nos puede hacer más comprensivos. Qué importante es esta cualidad en las personas, que es una virtud, pero también es un sentimiento, la comprensión. Es un sentimiento maravilloso, ¿verdad? Que nos lleva a ponernos en el lugar de los demás, a tener esa empatía con las personas y sentir lo que sienten, de manera que compartimos el dolor cuando se trata del sufrimiento y también favorecemos que compartan nuestro dolor con nosotros. Por lo tanto, una persona cuando sufre y encausa bien las cosas, se hace más comprensiva. A partir de su propio dolor, comprende también el dolor de los demás. Hay situaciones, por ejemplo, muy duras en la vida, quizá podría decir extremas, como puede ser el tema de la depresión, que es un problema también orgánico, ¿verdad? Que cuesta trabajo comprender lo que experimenta una persona en esa situación. Hay quienes dicen que para comprenderlo hay que pasar por esa situación.
pues bueno, no sé si sea realmente una condición, pero quienes han pasado por la situación depresiva, indudablemente tienen más facilidad para comprender a otra persona que pasa por lo mismo. Pero eso no solamente ocurre con la depresión, sino con cualquier tipo de sufrimiento. Nos lleva pues a ponernos en el lugar de la otra persona. Nos da una mayor sensibilidad ante el dolor ajeno. Con esto termino la parte humana del sufrimiento que nos ayuda, como dije anteriormente, si le descubrimos ese valor, a aceptarlo, porque la clave para que el sufrimiento se convierta en algo positivo en la vida es que le descubramos un sentido y lo aceptemos. No se puede aceptar si no se descubre su sentido. Y estas razones humanas que acabo de señalar, indudablemente que nos pueden ayudar a descubrir ese sentido y por lo tanto a aceptar el dolor, el sufrimiento. Uso indistintamente el término dolor y sufrimiento porque aunque quizá dolor se puede referir más directamente al cuerpo, a lo físico y sufrimiento al alma, pero creo que por otro lado pueden manejarse indistintamente los dos términos. Aquí podemos hacer una, una pausa para que ustedes hagan las preguntas que consideren oportunas. Voy a cambiar, ahí está. Voy a encender esta luz. Ya empieza a oscurecer aquí. No sé si está mejor así o no. ¿Sí? Sí, padre. Muy bien, bueno. Pues entonces, si quieren hacer las preguntas, como decía Mayela al principio, avisar y les van dando la palabra, como quieran organizar. Sí. Ok, muy interesante. Creo que, bueno, para mí, pues solo por el hecho de participar así, está muy claro, muy claro. A veces es difícil entenderlo, comprenderlo, vivirlo y aprenderlo, pero en la medida de la cercanía que tenemos con Dios, pues es menos difícil o es más fácil. Para mí me queda muy, muy claro, está muy interesante y es muy importante. Gracias. Muy bueno. Perfecto. Bueno, eso que dices es totalmente cierto. Es lo que vamos a ver después en la segunda parte, que es cómo el sufrimiento, si vemos la relación con Dios, es mucho más fácil de aceptarlo y de encontrarle un sentido más profundo. Pero esta primera parte, sobre todo, pues va en la línea de los argumentos humanos, ¿verdad? ¿Alguna otra intervención? ¿Cómo lo transmitimos a las alumnas, sobre todo cuando son pequeñas? Muy buena pregunta, porque yo creo que ustedes como educadoras, como formadoras, pues tienen una misión importantísima para ayudar a las niñas a que comprendan estas ideas. Vivimos un mundo muy hedonista, ¿verdad? Un mundo donde está muy potenciado todo lo que tiene que ver con el placer. En cambio, se rehúye espontáneamente el tema del sufrimiento. Y yo a veces veo como las mamás, por ejemplo, tienen pavor a que sus hijos o sus hijas sufran y entonces les ocultan situaciones que son reales en la vida para que no sufran. ¿Y qué es lo que pasa cuando a una niña pequeña se le sobreprotege en este sentido y no se le enseña a sufrir? Se le tiende como en una bola de cristal. Va pasando el tiempo, llega a la adolescencia, cuando empieza a tener mayor independencia de sus padres o de la familia,
y al primer fracaso que tiene, la primera dificultad más o menos importante, aquello es un drama terrible. Me pongo en el extremo de algo que por desgracia pues se ha incrementado en estos años últimos, ¿no? El número, por ejemplo, de suicidios entre adolescentes. Yo creo que en buena medida se pueden explicar porque no se les ha enseñado a sufrir y han llegado a la adolescencia eh, pues habiendo vivido un mundo bastante irreal y al enfrentarse con un problema de cierta entidad tampoco demasiado grande, no saben cómo procesarlo y entonces buscan un escape que por desgracia puede acabar en situaciones trágicas. Entonces, yo creo que es importante que ustedes colaboren con los padres de familia para que enseñen a las niñas a sufrir. No se trata de provocarles sufrimientos artificialmente, pero sí que experimenten la dureza de la vida de un modo proporcionado, lógicamente, a su edad, a sus capacidades, pero no ocultarles cosas que pueden entender, aunque sean dolorosas, para que vayan aprendiendo con la cercanía de los papás y también de las profesoras a reaccionar ante las cosas dolorosas, aceptarlas, a experimentar la tristeza, que no es una cosa mala cuando hay un motivo objetivo, pues que aprendan a sufrir también, a entristecerse de un modo proporcionado a la situación de dolor que se ha presentado. De manera que yo creo que es muy importante la cercanía con los padres en este tema para que de manera conjunta ayuden a las niñas a procesar situaciones difíciles. Y se les den a conocer también cosas que tienen que ver con el sufrimiento de otras personas que viven en situaciones distintas a donde ellas están, para que vean que la vida para mucha gente es muy dura y que eso tienen que saberlo entender y saber que les puede ocurrir a ellas en cualquier momento de la vida, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí, padre, aquí, bueno, Mariana Montoya de Kinder Norte dice, comenta lo mismo, que hay una sobreprotección de los papás hacia los hijos y no se les prepara para enfrentar los obstáculos de la vida, que está relacionado con lo que acaba de comentar. Correcto. Anne Leleviev también tiene una pregunta. Adelante, Anne. Buenas tardes, padre. Mi Buenas pregunta tardes. es, ¿cómo transmitir a una persona no creyente que el sufrimiento va de la mano con el amor? Bueno, yo creo que en lo que he expuesto ahora, hasta este momento, pienso que son argumentos válidos para una persona no creyente. Creo que un camino a veces que ayuda es apelar a la propia experiencia. Por ejemplo, si esa persona no creyente, tú la ayudas a reflexionar sobre situaciones que le han ocurrido en la vida, cuando a lo mejor le ha ido bien y se ha hecho egoísta. En cambio, cuando la ha pasado mal y se ha abierto a los demás, si logras que ella te cuente esas experiencias, ahí es una manera de reafirmarle cómo el dolor puede conducir al verdadero amor y a la generosidad, a la apertura a los demás. Apelar a la experiencia creo que es un camino que suele ayudar mucho, ¿no? Okay, muchas gracias, padre. De nada. Si quieren una pregunta más y yo continúo con la exposición si es que la hay, si no ya voy directamente. Bueno, pues paso a la segunda parte de la exposición. Ahí está, ¿verdad? Sí, padre. A ver, nada más que se active aquí.
Ahí está. Perfecto. Bueno, valor espiritual del sufrimiento. Aquí vamos a entrar, por tanto, en argumentos que se apoyan en Dios. Hay una investigación famosa que hicieron estos dos psicólogos en los Estados Unidos hace tiempo. Durante 10 años estuvieron haciendo un estudio muy amplio sobre la felicidad y llegaron a muchas conclusiones muy interesantes. Una de ellas era esta: los creyentes con un compromiso espiritual son más felices que los indiferentes. Una conclusión de su análisis experimental, de su investigación de campo, ¿no? Son más felices los que tienen fe, los creyentes, que los que no. Y la felicidad aumenta en paralelo con la práctica religiosa. Este es un dato de experiencia. A mí no me sorprende la conclusión, pero tiene la fuerza de ser el resultado de una investigación práctica, que es interesante tenerlo en cuenta. Los capellanes de la clínica de la Universidad de Navarra, con toda la experiencia precisamente de su trabajo ahí, escribieron un libro en el cual hacen esta afirmación: no es difícil encontrar enfermos que con una gran alegría dan gracias a Dios por el maravilloso mundo que descubren gracias a su enfermedad. Es bonito, ¿verdad? Que este testimonio, pues, parte también de la realidad. Seguramente no son todos, pero sí una proporción descubre un mundo lleno de valor gracias a su enfermedad. También gracias seguramente a quienes los apoyan, a quienes los atienden ahí, los mismos capellanes, las enfermeras que hacen una labor maravillosa, etc. Bien, para analizar el valor espiritual del sufrimiento, voy a recurrir a las 3 virtudes teologales: cómo el sufrimiento puede favorecer la fe, la esperanza y la caridad, cómo nuestra fe puede fortalecerse con el dolor, cómo nuestra esperanza y cómo nuestra caridad. El sufrimiento ayuda a descubrir que dependemos de Dios. Antes hablé de la humildad, ¿no?, que puede generarse gracias al sufrimiento, porque nos permite hacernos conscientes de nuestras limitaciones y aceptar nuestras limitaciones. Pues la humildad siempre está en la base de las virtudes y muy claramente en la base de la fe. Una persona, al sufrir, nota su propia fragilidad y es más fácil que entienda que depende de Dios y busque el apoyo en Dios. A veces podemos hacerle ver a la gente que pues no es correcto que solo se acuerden de Dios en el sufrimiento, cuando les va mal, etc. Bueno, pero indudablemente que es mejor que eso ocurra a que nunca se acuerden de Dios. Pues esta parte es una realidad, ¿no? Que el sufrimiento nos facilita o nos favorece pensar en que no somos autosuficientes, sino que dependemos de Dios y por lo tanto buscar su apoyo, su ayuda. Decía Víctor Hugo, para divisar a Dios, el ojo necesita a menudo la lente de las lágrimas. Una frase muy bonita, ¿verdad? La lente de las lágrimas. Quien ha sufrido ve mejor a Dios. Piensa más fácilmente en Dios, como que la mirada se le puede purificar. Este filósofo alemán, Spemann, un hombre muy racional, murió hace poco, un gran filósofo, cuenta una experiencia muy significativa. Él dice que en más de una ocasión fue a Lourdes y que fue testigo de milagros que se hacían ahí, de curaciones.
Pero dice él que lo que más le impresionó de Lourdes no era la gente que era curada, sino la gente que regresaba de Lourdes sin ser curada, pero contenta. Y se pregunta, ¿y esto por qué? Dice lo siguiente: el mayor milagro de Lourdes es la serenidad de los que la abandonan sin ser curados. ¿Cómo puede suceder esto? Y da una respuesta, que es la forma de pensar de la gente. Si Dios puede curarme, debe tener un motivo para no hacerlo. Un motivo, es decir, un sentido. Y entonces se acepta el sufrimiento. Dios puede curarme. Si no lo ha hecho es porque me conviene no ser curado. Y al tener un sentido, con esta reflexión, me siento bien, acepto mi sufrimiento. Un pensamiento profundo, muy aprovechable, ¿verdad? Y dice, y concluye diciendo, y el sentido consuela. Por eso la gente regresa consolada, aún no habiendo conseguido el milagro que buscaba. ¿Cómo favorece la esperanza el sufrimiento? Aquí ciertamente hay que, tanto en cada una de las virtudes teologales, hay que ver la correlación de la virtud con el sufrimiento en ambos sentidos, ¿no? Cómo el sufrimiento favorece la virtud y cómo la virtud favorece el sufrimiento. Por la esperanza, virtud sobrenatural, aspiramos a la unión definitiva con Dios. Es una virtud teologal, una virtud que Dios nos da, mediante la cual aspiramos a la unión definitiva con Dios en el cielo. Por eso la esperanza es confianza en que llegaremos a la meta final si ponemos los medios que Dios nos ha ofrecido. Aspiramos a la unión definitiva con Dios y confiamos en sus promesas, en lo que Él nos ha prometido, en los medios que Él nos ha dicho que hay que vivir y poner en práctica para alcanzar la meta. Y esas promesas en buena medida están sintetizadas en las bienaventuranzas que hace unos pocos domingos leíamos en el Evangelio de la Misa. Las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas son promesas en las que Jesucristo nos dice: no importa que en esta vida haya que sufrir, porque ese sufrimiento será compensado en el cielo. No importa que nos injurie, que pasemos por malas situaciones, porque si sabemos aprovechar aquello, nos estamos preparando un lugar en el cielo. Ese es el sentido de las bienaventuranzas. Su recompensa, dice el Señor, será grande en el cielo. Pues eso indudablemente que genera paz interior, que ayuda a entender que cuando se sufre, si aquello se acepta, se ofrece a Dios, pues nos estamos ganando el cielo con ese dolor o con ese sufrimiento. Más aún podríamos pensar, existe antes del cielo el purgatorio para purificar lo que en el momento de la muerte esté todavía pendiente por los pecados cometidos a lo largo de nuestra vida, por los pecados veniales que todavía no estén perdonados, etc. El sufrimiento nos ahorra purgatorio, nos purifica para podernos ahorrar tiempo en el purgatorio, por decirlo en términos humanos. Por tanto, cuando una persona sufre mucho, es muy bueno recomendarle, piensa que estás purificándote aquí en la tierra en lugar de hacerlo en el purgatorio. De manera que estás preparándote para llegar pues directamente al cielo.
Bien, en tercer lugar, la caridad, que es el amor, ¿verdad? Conecta mucho con la parte que vimos anteriormente de ese sentimiento del amor. Nada más que aquí estamos en un nivel espiritual sobrenatural, donde la virtud del amor nos la da Dios, que significa que nos da la capacidad para amar a Él mismo y para amar al prójimo por Dios. Por eso la caridad abarca tanto el amor a Dios como el amor al prójimo. San José María decía, el amor es también la fuente más plena de la respuesta sobre el sentido del sufrimiento. ¿Por qué? Porque el sufrimiento nos enseña a amar y nos potencia en esa capacidad de amor a Dios. Si nosotros sabemos aprovechar el dolor y darnos cuenta de que mediante el sufrimiento nos identificamos con Cristo, nuestro amor a Él crece considerablemente. Y en definitiva, ese es el camino para la santidad. La santidad es un camino de amor a Dios y de amor al prójimo, porque resulta inseparable. Por tanto, cuando se sufre, se tiene una gran oportunidad para crecer en el amor mediante ese sufrimiento. Y nos ayuda mucho pensar en el amor de Jesús en la cruz, el amor que nos manifestó muriendo por nosotros en la cruz. El amor de Dios Padre que envía a su Hijo para morir por nosotros. El amor de Dios Hijo que muere por nosotros, dando la vida como pues la máxima manifestación de amor que se puede tener por una persona. ¿Qué amor más grande puede existir que dar la vida por alguien? Pues el Señor, siendo Dios y siendo hombre, da la vida por nosotros. Ese pensamiento, indudablemente, que nos ayuda a aceptar el dolor cuando se presenta y a corresponder con amor a ese amor infinito de Jesús por nosotros. Por eso San Pablo decía, me alegro de mis padecimientos por ustedes. Me alegro de mis padecimientos por ustedes. Es decir, que esos padecimientos, esos sufrimientos que estoy teniendo, son una bendición. ¿Por qué? Porque si los ofrezco por ustedes, a ustedes les hacen un gran bien. Por tanto, también aquí es muy bueno, pensando en la formación de las alumnas, por ejemplo, de las niñas, hacerles ver que si hacen sacrificios, si se niegan a sí mismas, si son capaces de vencerse, de renunciar a lo cómodo, de hacer esfuerzos que les cuestan trabajo y los ofrecen por intenciones concretas, están ayudando a aquellas personas por quienes ofrecen esos sacrificios a que sean mejores personas, sus propios padres, sus hermanos, sus amigas, sus maestras, etcétera, ¿no? O, pues, yéndonos a otros niveles, el Papa, la Iglesia, las personas que están sufriendo en la pandemia, todo eso, pues indudablemente que proporciona un gran sentido al sufrimiento y nos puede llevar a repetir esta frase de San Pablo, me alegro de mis padecimientos por ustedes. Pues con esto voy ya a la conclusión. El dolor y la felicidad pueden ser compatibles frente a aquella afirmación del filósofo ateo y pesimista Schopenhauer de que el dolor es el enemigo insalvable de la felicidad. Pues según lo que hemos visto aquí, tanto desde el punto de vista humano como desde el punto de vista espiritual, el dolor tiene un sentido positivo
que si se le descubre ese sentido y se acepta, resulta compatible con la felicidad. Se puede ser feliz en el sufrimiento. El sufrimiento no es un obstáculo para ser felices cuando logramos darle un sentido humano y un sentido sobrenatural. También otra conclusión es que el sufrimiento puede convertirse en un bien para la persona que la conduzca a su plenitud y potencie su felicidad. Es decir, que el sufrimiento me puede hacer crecer como persona, me puede ayudar a caminar hacia esa meta para la cual Dios me ha creado, la plenitud de la vida, que en términos espirituales, pues se llama santidad. Estamos llamados todos a la santidad a través de la vida ordinaria. Este es el mensaje pues, que ustedes conocen perfectamente, que San José María pues, vino a recordar y que la Iglesia hizo suyo en el Concilio Vaticano II, el mensaje de la llamada universal a la santidad. Pues el dolor es un camino para dirigirnos con seguridad hacia la santidad. Voy a terminar, y luego ya pueden venir preguntas, con un poema de un literato andaluz que no era creyente y se convirtió y llegó a ser un católico muy bueno. Él estuvo muy identificado con San José María y escribió este poema que a mí me gusta mucho. No es completo, elegí algunas de las partes nada más. No quiero que en mi cantar mi pena se transparente. Quiero sufrir y callar. No quiero dar a la gente migajas de mi pesar. Tú solo, Dios y Señor, tú que por amor me hieres, tú que con inmenso amor pruebas con mayor dolor a las almas que más quieres. Tú solo lo has de saber, pues solo quiero contar mi secreto padecer a quien lo ha de comprender y lo puede consolar. Y termina diciendo, bendito seas, Señor, por tu infinita bondad, porque pones con amor sobre espinas de dolor rosas de conformidad. José María Pemán es el autor. Pues como ven, es una poesía muy bonita que nos puede dar también materia para potenciar, ¿no?, este sentido del dolor cuando estamos buscando estar cerca de Dios nuestro Señor.